No es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. En este día de Adviento, la palabra de Dios, especialmente hoy en San Mateo capítulo 18, Jesús comienza en este parrafito muy breve haciendo una pregunta. Dice, ¿qué os parece? Suponed que un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una. Dice, no deja las 99 en el monte y va a buscar la perdida y la encuentra. Nos habla aquí la Iglesia, por la palabra de Dios, de una actitud fundamental en la vida de todo cristiano. Es que no es voluntad de Dios que alguien se pierda. No es voluntad de Dios que un hijo tuyo esté lejos de los sacramentos. No es voluntad de Dios que hace 2 días, que el domingo no fuera esta persona o aquella otra a misa. No es voluntad de Dios que la gente viva en pecado mortal. Pero mucho menos es voluntad de Dios que los que tienen que ir a buscarlos no los busquen. Porque si ya es trágico que la oveja se pierda, mucho más trágico es que el pastor no vaya a buscarla. Y aquí, en la imagen, en la metáfora del pastor, en el que todos representamos, es decir, hacemos presente a Jesucristo buen pastor, cada uno tiene que preguntarse por su pastoreo. Yo como sacerdote, yo como misionero aquí en este lugar, he hecho todo lo posible para que no se me perdiera ninguna oveja y para encontrar a la que nunca ha entrado a formar parte todavía del rebaño. Yo como trabajador, yo en una oficina, en una fábrica, en la calle, con mis vecinos, yo he hecho todo lo posible para que ese que está perdido, que pasa a mi lado, sea encontrado y sea encontrado gracias a mí. En otro lugar dirá que el pastor se carga la oveja sobre los hombros o la lleva en sus brazos, en el entrecruzar de sus brazos junto a su corazón. Mis queridos amigos, si estamos hoy aquí en esta capilla, si estamos en una iglesia, es porque alguien nos encontró. ¿O acaso nunca hemos estado perdidos? Pero Jesucristo ha salido a nuestro encuentro en la persona de muchos que han colaborado con Él como buen pastor, por nuestros padres, por nuestros catequistas, nuestros párrocos, las religiosas que nos enseñaron, por un buen amigo, por alguien que nos salió al encuentro y nos encontró cuando nosotros estábamos extraviados. Y a lo mejor no una sola vez, a lo mejor muchísimas veces, esa persona que me invitó a un retiro, o aquella otra que estaba trabajando en el retiro y me dijo una palabra de amabilidad y me invitó. ¿Cuántas gentes nunca las han invitado? Y por eso el peligro enorme que corremos los misioneros, pero que corren también los sacerdotes, los párrocos, los mismos obispos, que podemos estar entretenidos en tantas cosas, en tantas administraciones, en tantos papeleos, en tantas obras, y al final lo que importa es la gente. Al final lo que importa es esa persona con su nombre y con sus apellidos. La gente que está sola en los hospitales, la gente que muere sin los sacramentos. La Madre Teresa siempre contaba esa anécdota de una vez que ella fue a visitar un hospital recién inaugurado en Londres, un hospital que era el último grito en tecnología y que tenía todos los aparatos, que estaba inmaculadamente limpio. Y bueno, siendo la Madre Teresa, pues iba acompañado de mucha gente y periodistas y los directores del hospital, pero ella era una mujer muy observadora y se fijó en un detalle que siempre se lo quedó grabado, porque esta anécdota ella la contó muchísimas veces. Dice que cuando iba por los pasillos, y las habitaciones estaban llenas de pacientes, se fijó, porque todas las puertas de los pacientes estaban abiertas, que en todas las habitaciones las televisiones estaban encendidas, pero todos los pacientes estaban mirando hacia la puerta. A veces nos creemos que se le puede enchufar a una persona delante de una televisión, a un enfermo, para pasar el rato de su soledad, y con eso basta. Pero la gente está desesperada por oír el calor de una voz humana. ¿Cuántos enfermos viven y mueren en las habitaciones de los hospitales, que es un lugar providencial de encuentro con Dios, en las cárceles? Me acuerdo una vez que fui a dar la unción y llevar el viático a un paciente en un hospital en Nueva York, y cuando terminé y bajaba hacia la calle en el elevador, veo a un hombre que está llorando desconsoladamente
Y cuando se da la vuelta y ve que soy sacerdote, me dice, ¿es usted sacerdote? Le digo, sí. Y me dice, ¿no le importaría a usted venir a ver a mi hija que se está muriendo? Digo, claro que sí, vamos inmediatamente. Y pienso, si yo no hubiera ido vestido de sacerdote, si yo no hubiera estado en ese momento, en ese ascensor, ese hombre no me hubiera llevado a la cama de su hija, que estaba prácticamente en coma, agonizando, y me acuerdo susurrarle al oído que le pidiera perdón a Dios por todos sus pecados. ¿Cuántas veces nos han pasado estas mismas cosas? El tener celo por la salvación de las almas, por preocuparnos de que nadie se pierda, de que la gente reciba los sacramentos. ¿Cuánta la gente se confesaría si los sacerdotes estuvieran sentados en los confesionarios, perdiendo el tiempo, entre comillas, ahí sentado, esperando? Y luego el visitar a la gente, ir de casa en casa, ir llamando a las puertas, salir con el Evangelio en la mano. No se trata de que el pastor esté cómodamente sentado en el redil esperando a ver si la oveja perdida le da por volver. Se trata de salir por las calles y los caminos de este mundo invitando. ¿Recordáis las parábolas esas del banquete que da un rey para su hijo, para el banquete de bodas, pero los invitados no quisieron venir? Pues lo que hace el rey es mandar a sus servidores por los caminos de este mundo para invitar a todos. Y dice, todavía quedaba sitio. Dice, pues llamar a los tullidos, a los cojos, a los lisiados. ¿Cuántas personas volverían a casa? ¿Cuántas personas volverían a los pies de Jesús a recibir su vida en este tiempo de Adviento, en esta Navidad que se acerca, si nosotros tuviéramos ese celo, esa pasión que tenían los grandes misioneros, los grandes evangelizadores? Pienso en todas estas tierras del Cuerno de África, evangelizadas por Daniel Comboni, que tardó 5 años en cruzar todo el Sudán hasta llegar a estas tierras. Pienso en tantos misioneros que hacia Oriente y hacia Occidente nunca perdieron un minuto, no malgastaron el tiempo, no estaban para otra cosa si no era para pasar las noches en oración y los días bajo soles abrasadores y las lluvias torrenciales yendo en busca de las personas que se les habían confiado. Mis queridos amigos, que cada uno pensemos hoy, ¿yo de quién soy pastor? ¿Cuál es esa oveja que a mí se me ha perdido? ¿A quién tengo que ir a buscar? A lo mejor es un amigo sacerdote, a lo mejor es una religiosa, a lo mejor es alguien que necesita una llamada, que necesita un correo electrónico. Quizás sea una persona que lo único que necesita es que la vuelvan a invitar una vez más. A lo mejor esa persona ha dicho que no muchísimas veces, pero no nos cansemos. San Pablo dice a tiempo y a destiempo. Cuanto más se empeñe la oveja en perderse, más tendrá que empeñarse la oveja, el pastor, en buscar a las ovejas y a los corderos extraviados, y cargarlas sobre los hombros si fuera necesario, con tal de poder traerlas de vuelta a casa. ¿Cómo puede un pastor, cómo puede un misionero dormir a pierna suelta 8 horas y quedarse tan tranquilo, sabiendo que... ¿Cuántas veces a mí nos han pasado a los párrocos? Que hemos mirado, estaba la iglesia llena. Hombre, la iglesia estaba llena de 700 personas y tienes 10.000 en el término parroquial. Bueno, ¿de qué sirve que la iglesia esté llena si el 80% de los que tenían que estar no están? Pues vamos a pedirle al Señor que en este tiempo de Adviento azuce, avente las brasas, que no se nos apague el fuego, que no se nos enturbie, que no se nos empañe este celo, esta pasión por la salvación de todos. Si yo conozco a alguien que la puedo llamar por su nombre esta mañana, aquí en esta pequeña misión, las mujeres que se nos han alejado, las personas que venían y ya no vienen, y aquellas personas que nunca han venido porque nunca nadie las ha invitado. Recuerdo la historia de esos 2 misioneros que fueron a evangelizar en las junglas de Tailandia y llegaron a un poblado a anunciar la palabra. Y el pueblo les escuchó, nunca habían oído hablar de Jesucristo, nunca habían recibido el cristianismo. Y cuando terminaron de evangelizar estos 2 grandes misioneros franceses, un joven preguntó, les hizo una sencilla pregunta. Les dijo a los misioneros, miren, yo solamente les quiero hacer una pregunta. Si lo que ustedes han dicho de ese tal Jesús de Nazaret y todas las maravillas que nos han contado, si todo eso es verdad, ¿por qué han tardado tanto en venir a contárnoslo? Hay mucha gente que nos está esperando hoy.
El Papa Francisco cuenta una anécdota de un domingo por la tarde que estaba tranquilamente descansando en su residencia en Buenos Aires, cuando era el arzobispo de allí, y dice que llamaron a la puerta y él bajó a abrir y era un pobre que le dijo que tenía hambre. Y él le dijo, pues mire, aquí al lado está la oficina de Cáritas, que hoy que es domingo está cerrada, pero venga usted mañana lunes a las 9 de la mañana y ahí verá usted cómo le van a atender estupendamente. Y el Papa Francisco, siendo el arzobispo Bergoglio, dice que el pobre se le quedó mirando y le dijo, oiga, señor padre, si es que yo no tengo hambre mañana lunes a las 9 de la mañana, yo tengo hambre ahora. Y nosotros muchas veces, con nuestros horarios y nuestros programas y nuestras organizaciones, pero la gente tiene hambre ahora. La gente hay que ir a buscarla hoy. La gente necesita de Jesucristo ahora mismo. No mañana a las 9 de la mañana en tal oficina. El buen pastor no tiene horarios, no tiene más que el celo y la pasión porque no se le pierda ninguna oveja. Si nosotros, escuchando esta palabra de Dios, sentimos que nos arde el corazón, salgamos a buscar que si hoy encontramos, aunque sea a una oveja más, le habremos dado la mayor de las alegrías al corazón de Cristo, que es el corazón del buen pastor.